noches, bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Comenzamos una nueva semana, lunes 16 de diciembre, listos como siempre para brindarles la información más completa. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte, amigos, amigas. Estamos ya listos en este su informativo 24 horas con las noticias más importantes. Bienvenidos. Iniciamos ahora con nuestros titulares. Evo Morales, imputado por trata agravada de personas. El expresidente del estado enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel por la supuesta relación sexual mantenida con una menor de edad que quedó embarazada. Ordenan detener a Evo Morales y llevarlo ante un juez. La orden fue emitida el pasado 16 de octubre. Según la fiscal distrital de Tarija, no se ejecutó el mandamiento porque en el trópico de Cochabamba la vida de los policías corre peligro. Sus seguidores alistan protestas. Destaca la participación ciudadana en elecciones judiciales. Según el Tribunal Supremo Electoral, los votos válidos superan a los blancos y nulos. Emiten informe parcial al 50% del escrutinio. Suman voces para que tribunos autoprorrogados renuncien. Realizadas las elecciones judiciales, se abren varias posibilidades para que los magistrados que alargaron su mandato dejen el cargo. Incluso se los amenaza con enjuiciarlos luego que se alejen de sus puestos. El escribidor no tiene quien le escriba. El ex candidato presidencial Carlos Mesa mantiene su silencio y bajo perfil ante el desmoronamiento paulatino de Comunidad Ciudadana. Al alejamiento de varios de sus seguidores se suma que el FRI le dio la espalda. Jorge Quiroga será candidato presidencial de la mano del FRI. El expresidente del estado selló su alianza con el partido que fuera liderado por el desaparecido exmirista Motete Zamora. Quiroga cree que le irá mejor que en 2005. Retorna la policía a una republiqueta. Hubo desagravio de por medio y varios incidentes antes que la policía vuelva al trópico de Cochabamba. ¿Quién impone a quién la ley en esa región del país? En noticias internacionales, Lula retoma el mando de Brasil luego de 2 cirugías. Un ciclón devasta una colonia francesa. Hay cientos de muertos. Elecciones judiciales. ¿Y ahora qué? Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Las mentadas, cuestionadas, problemáticas, parciales, elecciones judiciales se cumplieron. Usted puede emplear el adjetivo que desee de la lista que le presento o utilizar otro. La pregunta es, ¿y ahora qué? A partir del cierre de la última urna de votación en Bolivia, ¿la justicia cambió? A partir de ahora todo está bien, se reducirá la retardación de justicia, la mora procesal, el hacinamiento carcelario. La respuesta inmediata es no. A ello se suma la polémica por la extensión, para muchos ilegal, de los tribunos del Constitucional, de sus funciones, que incrementa la negativa percepción de los bolivianos sobre la justicia. La información oficial sobre la mora procesal, retardación de justicia, son en algunos casos escasas, difusas, inconexas. Si hay datos sobre el hacinamiento carcelario, que es un buen indicador de la retardación de justicia y mora procesal. El hacinamiento en cárceles del país subió al 188% en 2 años y 8 meses. La población penitenciaria subió de 14.000 a 32.000 personas privadas de libertad. En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se encuentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Según régimen penitenciario, en Palma sola hay 11.000 reos. En San Pedro de la Paz, 4.500 personas
que afrontan procesos penales. En Cochabamba hay 4.300 internos e internas en 7 recintos penitenciarios. Sobre la mora procesal, el último dato que se tiene que es del 21%. ¿A qué se debe este mal estado de la justicia en Bolivia? Uno de los problemas más evidentes es la sobrecarga de los tribunales, la falta de recursos humanos y materiales, así como una cantidad insuficiente de jueces que llevan a la acumulación de casos y a demoras en la resolución de los mismos. La corrupción en el sistema judicial influye en la lentitud de los procesos. Casos de soborno o influencias indebidas que afectan los tiempos de resolución. En algunos hechos, la falta de formación y actualización de los operadores de justicia puede captar la atención de los casos y, por lo tanto, ralentizar los procedimientos. La dificultad para acceder a la justicia, ya sea por factores económicos, geográficos o burocráticos, prolonga el tiempo que toma resolver un juicio. La complejidad de las leyes y la falta de claridad en las normas causan retrasos en los procedimientos legales, ya que dan lugar a interpretaciones variadas. En otros hechos, la influencia de la política en el sistema judicial causa retardación, ya que ciertos casos son priorizados o retrasados según los intereses políticos. La percepción de que no habrá consecuencias por la retardación o por la falta de resolución de un caso desincentiva a los actores involucrados a actuar con la diligencia necesaria. Como usted puede apreciar, luego de las elecciones judiciales no se ha solucionado absolutamente nada. Por el contrario, persisten algunas prácticas que necesitan soluciones estructurales. Por ahora, ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos ahora con la información más importante. La Fiscalía de Tarija confirma que existe una orden de aprehensión vigente en contra del expresidente Evo Morales. En horas de la tarde, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó que existe una orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas. De acuerdo a la autoridad del Ministerio Público, también se habría solicitado alerta migratoria para Evo Morales. Asimismo, también una vez teniendo todos los informes evidenciando que existían suficientes indicios de la probabilidad de autoría tanto del señor Juan Evo Morales Ayma como de Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani, se han realizado las actuaciones correspondientes, han sido ellos citados, como es también de conocimiento de ustedes, para el 10 de octubre, para que ellos se presenten a prestar su declaración informativa, situación que no ha ocurrido eso. Al no presentarse y no presentar el justificativo correspondiente, pues, ¿qué es lo que corresponde? Emitir un mandamiento de aprehensión. Situación que mi autoridad lo hizo, tanto para las dos personas, tanto para el señor, para la señora Idelsa Pozo, porque tomando en cuenta que ya se lo había cautelado a la otra persona, que está ahorita con detención preventiva, como el mandamiento de aprehensión para el señor Juan Evo Morales Ayma. Sobre esta situación que se presenta ahora con Evo Morales, vale la pena hacer dos precisiones al menos, si no tres. Fíjese usted, primero, no está siendo imputado por estupro. No es un delito sexual, ¿no es cierto? En el cabal sentido de la palabra, sino está siendo imputado por trata de personas con un agravante, por tráfico de personas también, que es otra figura penal dentro del Código Penal boliviano, con penas de hasta 20 años de cárcel. Segunda cuestión, la orden de aprehensión contra Morales fue emitida el 16 de octubre. Usted recordará que el 24 hubo un intento fallido de detención también de Evo Morales. Y bueno, otro punto importante aquí es que no se lo ha podido capturar porque es intocable en el trópico de Cochabamba. Con todo, ahí está orden, ¿no es cierto? Y se espera colocarlo ante un juez. Ya los seguidores de Morales están calificando el proceso de político. Bueno, el día de ayer
El señor Lucho Arce ha conseguido graves protestas en las urnas contra su gobierno, y como para tapar eso seguramente dice que hay una orden de aprehensión contra el hermano Evo Morales. Evo Morales nunca ha sido notificado para ninguna audiencia, nunca ha sido citado y no conoce definitivamente ninguna orden de aprehensión. ¿Saben dónde vive Evo Morales? Vive en Villa Tunari del Trópico de Cochabamba, y que me demuestren a ver en qué momento, en qué hora han notificado en el Trópico de Cochabamba. Por supuesto, esto es más miedo político. No saben cómo acallarlo, cómo acorralarlo al hermano Evo Morales. No, este tema del supuesto orden de aprehensión que hoy en día se habla desde Tarija no es un tema de justicia, no es un tema de trata y tráfico de personas. En el fondo, esto es un hecho absolutamente político que viene contra Evo Morales. Entre las repercusiones, la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena ha afirmado que la orden de aprehensión en contra de Evo Morales es procedente, dado que existen múltiples evidencias sobre el delito que se le imputa. Sí, es muy duro esto para un país porque estamos hablando de un expresidente y esto realmente le hace daño también al prestigio del país, pero yo creo que eso es lo que corresponde porque hay evidencias muy serias que apuntarían a que Evo Morales ha cometido esos delitos y por supuesto que no debería haber ningún tipo de privilegio ni de impunidad, aunque hubiera sido una persona tan importante como la que fue. Bajo esta premisa, entonces, Evo Morales puede ser detenido en cualquier momento, ya sea en el Trópico de Cochabamba o en otro distrito del país. Como se ha sabido, no ha cambiado su residencia. Morales está allí en su bastión y, por supuesto, básicamente está aislado en esa región. No podría ir a otro lugar del país. Aunque algunos insisten en que va a ser candidato presidencial, es probable que se lo detenga y se lo remita a la cárcel porque no está sometiéndose a la ley. Bueno, con todo eso todavía habrá que verse. Sin embargo, el fiscal Roger Mariaca, el fiscal general del Estado, todavía está esperando más informaciones sobre este hecho. Yo les informaba en su momento de que se había requerido por el conducto regular la información necesaria. Yo he tenido la suerte de poder encontrar al procurador general, quien ha sido solicitada dicha información en el país de Uruguay. Él mismo me ha pedido que de manera formal se va a hacer llegar lo más antes posible. No hemos sido notificados todavía con la información que sí el Ministerio Público y el suscrito fiscal general del Estado pidió con relación a los hechos que usted mencionaba que hubiera cometido esta persona en el país vecino de la Argentina. Yo retornaré en las siguientes horas a la capital de nuestro país a objeto de poder verificar si ya se habría realizado y devuelto la información. Pero por el momento no se tiene nada de manera formal que hubiera llegado a la Fiscalía General del Estado. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora acerca de las elecciones judiciales. Las actas han sido computadas a nivel nacional y llegan al 14,3%. Al respecto, el vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Franz Jiménez, ha señalado que el plazo legal para entregar resultados es de 7 días, pero se ha comprometido a brindar los datos lo antes posible. Hasta las 14 horas de este lunes, el cómputo oficial de las elecciones judiciales reportó un avance del 14,3% en las actas computadas a nivel nacional. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz informó que los resultados finales en este departamento podrían estar disponibles este martes, siempre y cuando no surjan contingencias en las actas provenientes de zonas alejadas. El 64,1% de los votos registrados son válidos, mientras que los votos nulos alcanzan el 21,2% y los blancos el 14,6% para el Consejo de la Magistratura. En el caso del Tribunal Agroambiental, el 62,49% de los votos son válidos, el 15,3% blancos y el 22,2% nulos. A nivel departamental, el avance del conteo es del 6,3% para los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Franz Jiménez,
señaló que el plazo legal para entregar los resultados es de 7 días, pero se comprometió a brindar los datos lo antes posible. Condicionó la entrega al arribo de las ánforas desde recintos alejados. Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental Electoral indicó que el 60% de las actas ya llegaron a la sede departamental, muchas provenientes del altiplano y de los yungas. El Tribunal Supremo Electoral se ha comprometido a entregar información, por supuesto, al 50% al inicio de esta semana. Bueno, veremos si en todo caso se va a desarrollar con lo que resta de lo que es el cómputo de votos, tener una antelada información al 100%, que sería muy importante. Quienes ya han entregado sus informes finales con relación a los comicios son los veedores internacionales, quienes básicamente han señalado que hubo desinformación en torno a las características de los candidatos. Y a pesar de las dificultades que han transcurrido para la realización de esta elección, hemos visto que la votación de ayer se ha realizado con transparencia, con participación y con mucha democracia, y ha sido un ejemplo para todo el Mercosur y América Latina. Bueno, para hacer recomendaciones tenemos que ver los resultados finales sin duda, pero en principio destacamos fundamentalmente la igualdad que han tenido con todo el pueblo, fundamentalmente la inclusión al pueblo indígena. Nos parece muy destacable la participación con los distintos idiomas en todas las mesas electorales. Realmente destacamos también que el compromiso que han tenido los trabajadores, tanto notariales como los notarios, como los presidentes de mesa, le decimos nosotros en Argentina, pero que son los jurados ahí en cada uno de los espacios electorales, así como la gran participación que dio y la seguridad que dio la Policía Nacional de Bolivia, nos pareció muy destacable, y recomendaciones seguramente las haremos. Queremos que el conocimiento de los candidatos a la hora de llevar adelante la votación nos parece que es algo que se tiene que discutir un poco más, que el fortalecimiento del Tribunal Electoral a la hora de llevar adelante los controles de noticias falsas también es algo que tenemos que verificar y que mencionar como algo a destacar para poder mejorar las democracias latinoamericanas, y aquí en esta elección que se dio, y sin duda vamos a ir viendo en el informe final también algunas recomendaciones más. Bueno, lo que hemos visto es que la publicación de los méritos ha sido exclusiva del Tribunal Electoral, de acá de la Corte Superior Electoral, y que en ese sentido faltó mayor difusión del conocimiento de los candidatos para que la ciudadanía en su conjunto esté más informada de a quién está votando. Realmente hacer una elección sin conocimiento de quién están eligiendo es muy difícil para la ciudadanía poder elegir con certeza los destinos que le va a dar a ese nuevo magistrado que está eligiendo. A propósito de este tema, Tawichi Quispe plantea que magistrados suplentes con más votos reemplacen a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi, propuso a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar la Ley 025 del órgano judicial para permitir que los magistrados suplentes con mayor votación asuman la titularidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta medida busca reemplazar a los magistrados que extendieron su mandato y evitar una nueva elección judicial. El vocal destacó que, de aplicarse esta propuesta, se alinearía con el principio de soberanía popular, ya que los suplentes fueron elegidos mediante voto ciudadano. Si ese fuera el razonamiento de nuestra Asamblea, no habría necesidad de otra elección. Se completaría el número de 7 magistrados porque la soberanía reside en el pueblo, agregó. En 2017, durante el gobierno de Evo Morales, la promulgación de la Ley 929 incrementó de 7 a 9 la cantidad de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Desde entonces se eligen 9 magistrados titulares y 9 suplentes, uno por cada departamento. Tawichi sugirió que una reforma permitiría retornar al esquema original, resolviendo las acefalías sin recurrir a nuevos comicios judiciales. La propuesta surge en un contexto del cuestionamiento al Tribunal Constitucional, donde algunos magistrados extendieron su mandato tras la falta de elecciones de nuevas autoridades.
En noviembre, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional declaró desierta la convocatoria para elegir magistrados al Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando, agravando la crisis del sistema judicial. Tahuichi insistió que en cualquier decisión sobre la reforma requiere un debate profundo en la Asamblea Legislativa y destacó que su implementación dependerá exclusivamente de la voluntad política del órgano legislativo. En todo caso, suman las voces que están pidiendo ya que estos tribunos que extendieron su mandato pues dejen el cargo, habida cuenta que se van a topar ahora con flamantes autoridades electas por el voto popular. Veremos hasta dónde llegan, qué tipo de maniobras judiciales efectúa, porque definitivamente ya se han convertido en unos malabaristas, o si usted quiere, unos alquimistas de la justicia en torno a cómo procede. Con todo, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que todavía deberían quedarse en sus cargos estos tribunos. Vea usted este ejemplo, pero además también algunas otras connotaciones particulares. Por lo menos yo tengo dos cosas que plantear. Una, creo que hay que trabajar en forma inmediata en un proyecto de ley que reconozca solamente el trabajo de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional electos el día de ayer, y que sean ellos los que conformen sala plena y se hagan cargo de manejar el Tribunal Constitucional, entre tanto se elijan los otros 5. ¿Se tiene que elegir a los otros 5? Por supuesto, tenemos que elegir, porque eso manda la Constitución. La Constitución dice que son 9 los magistrados, no 4. Lo que yo estoy planteando es que creo que también coincidirán conmigo muchos otros legisladores, es que se tiene que trabajar de manera urgente un proyecto de ley por el que se reconozca solamente a los 4 electos el día de ayer y además se les dé la atribución excepcional de formar sala plena solo ellos. En temas políticos, rumbo a las elecciones generales 2025, el expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que quiere ser presidente nuevamente y dice que ya tiene un acuerdo con el Frente Revolucionario de Izquierda FRI. De esta manera ha deslizado su intención de terciar en los comicios presidenciales para este 2025. El Frente Revolucionario de Izquierda, que le dio hasta ahora la personería jurídica a Comunidad Ciudadana, le prestará la sigla a Jorge Tuto Quiroga para las elecciones de agosto del próximo año. En un video publicado a través de las redes sociales, se ve al jefe del FRI, Edgar Guzmán, junto a Quiroga y otros dirigentes del partido, hablando de la alianza. También estaba en la reunión el dirigente tutista Luis Vázquez. Con ello, Comunidad Ciudadana ya no tiene personería jurídica. A 8 meses de las elecciones presidenciales de 2025, Jorge Tuto Quiroga es el tercer dirigente opositor en presentar oficialmente su candidatura tras el anuncio de Samuel Doria Merida y Manfred Reyes Villa. Tuto realizará la presentación este martes 17 en un hotel céntrico de la ciudad de La Paz. En las filas opositoras existe por lo menos una docena de precandidatos presidenciales, entre los cuales destacan Rodrigo Paz, Carlos Mesa, Vicente Cuellar y Amparo Vallivian, pero no han anunciado oficialmente todavía si se lanzarán o no a la carrera electoral. En la oposición hay varias tendencias de cómo enfrentar una posible unidad con miras a derrotar a los candidatos que presenten las alas arcistas y evistas del movimiento al socialismo. Por un lado está la idea de realizar primarias, por otro está el planteamiento de buscar un acuerdo y finalmente que sean las encuestas las que vayan decantando a los postulantes más fuertes. Básicamente, Tuto Quiroga ya es candidato presidencial. Si bien es cierto que va a presentar su alianza, ¿no es cierto?, en las próximas horas, va a presentar su candidatura a la sociedad. Ya se han conocido videos donde inclusive celebra, ¿no es cierto?, esta alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda, que fuera liderizado en su momento por Motete Zamora, es guerrillero, ex miembro de el MIR. Bueno, ese partido va a sostener a Jorge Tuto Quiroga, dándole la espalda a Carlos Mesa. Se ha dicho en la última década, por lo menos, o más, que Tuto Quiroga era el mejor candidato con la menor cantidad de base de votantes. ¿Será esto cierto? ¿Podrá de alguna manera entonces dar
una suerte de voltereta en esta cuestión y tener más suerte que en 2005. Con todo, esta es su propuesta. Quiero empezar señalando de que no es solamente el FRI, sino se van a adherir en el acto de mañana una serie de agrupaciones ciudadanas, tanto de carácter departamental como municipal. Y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de tener una base íntegra, sólida, fuerte, que represente la unidad del pueblo boliviano expresada en una candidatura política. No, la expectativa es que Tuto Quiroga sea presidente de Bolivia. Estamos peleando para eso, lo que estamos trabajando es para hacer de Tuto Quiroga el próximo presidente de Bolivia. Y eso representa, obviamente, unirse con todos los que quieran compartir un mensaje, como es el mensaje que va a difundir mañana, sobre todo en el programa económico, que mañana lo va a hacer público. Hemos hecho como una convocatoria amplia a todos los partidos y a todas las agrupaciones que se sumen bajo la propuesta económica que va a hacer Tuto Quiroga. Esperamos que sí, esperamos de que se pueda dar una alianza lo más amplia posible, que incluya a Carlos, que incluya a Samuel, que incluya a Luis Fernando Camacho, que todos ellos formen parte de eso. Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, ha descartado que el reciente acuerdo entre el Frente Revolucionario de Izquierda y el expresidente Jorge Tuto Quiroga afecte a la cohesión de la bancada parlamentaria de su alianza política. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, descartó que el reciente acuerdo entre el Frente Revolucionario de la Izquierda con el exmandatario Jorge Tuto Quiroga no afecte a la cohesión de la bancada parlamentaria de su alianza política. En ese marco, Ormachea señaló que el FRI continúa siendo un partido del bloque de Comunidad Ciudadana hasta las elecciones generales 2025. La Alianza de Comunidad Ciudadana tiene como fecha límite el año 2025. Las organizaciones que conforman parte de esta coalición incluyen al FRI. Tienen la atribución de decidir a quién apoyarán en las próximas elecciones, pero no significa que se hayan salido del bloque de Comunidad Ciudadana dentro del Parlamento, señaló Ormachea. Este lunes se dio a conocer que el FRI apoyará a Jorge Tuto Quiroga para las elecciones generales de agosto del 2025, tras 4 años de haberle dado personería jurídica a Comunidad Ciudadana. Usted habrá visto que en nuestros titulares precisamente titulábamos "El escribidor no tiene quien le escriba", haciendo referencia a Carlos Mesa, que básicamente está viendo, seguramente desde palco, cómo se va a desmoronar, o se está desmoronando ya hace tiempo, Comunidad Ciudadana, alejamiento de parlamentarios, y ahora con la espalda que le da, no es cierto, el FRI. Pedraza, uno de los más cercanos a Carlos Mesa, quien fuera su candidato a la vicepresidencia, ha dicho que lo que ha pasado con Comunidad Ciudadana es una falta total de liderazgo. La decisión del Frente Revolucionario de Izquierda de alejarse de Comunidad Ciudadana es la crónica de una muerte anunciada. Esta decisión del FRI pone el acta de defunción a la Alianza Comunidad Ciudadana. Nosotros lo advertimos hace años atrás. La falta de liderazgo, la falta de organización política, la falta de construcción de un partido político iba a terminar en esta situación. Sin embargo, ahora los diputados, los senadores y los asesores cercanos de Carlos Mesa y el propio Carlos Mesa deberán explicar por qué Comunidad Ciudadana fue un proyecto fallido. También esta decisión del FRI nos muestra que la candidatura única es cada vez más lejana en la oposición. Estos escenarios nos muestran ya varios actores que están en busca de la silla presidencial allá para el 2020. Y hasta el momento estas fueron las últimas declaraciones del expresidente Evo Morales, quien ha afirmado que lo atacan porque saben que ganará las próximas elecciones presidenciales. Estas fueron sus declaraciones. Pero acá se viene y ganamos tiempo, porque nos ayuda más bien el gobierno en tener vaca. Y el 2002 seguí la campaña, peor todavía con avance de Tuto Quiroga. Tuto me expulsa del Congreso por terrorista, por asesino, por narcotraficante, y el plan que tenía era procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato para el 2002. No han podido demostrar nada. Claro, me expulsaron de la Cámara de Diputados.
Así, esa ha sido la mejor campaña. La gente se preguntaba, ¿por qué tanto contra el Evo? Como decía el compañero. Ganamos esa batalla y el 2002 ganamos las elecciones con semejante campaña. Y esa campaña sigue. Y yo no sé si soy muy duro, y cuando la derecha ataca, es que estamos bien. Si no nos atacaría, quiere decir que estamos mal. Si no somos rival político, rival electoral, si no somos ganadores, ¿por qué va a estar atacando atrás? Habrá que señalar que Evo Morales tiene mayores probabilidades de ser detenido que ser candidato. Bueno, algunos insisten todavía aquello y falta saber todavía lo que va a pasar con Maximiliano Dávila en Estados Unidos. Pero bueno, hablemos de lo que pasa en el Parlamento. Allí, fíjese usted, están más preocupados por salir de vacaciones que por analizar el presupuesto general del Estado, que por analizar, por ejemplo, la ley de escaños. La sesión programada para este 18 tiene ese objetivo, ¿no es cierto? Ver cómo y en qué características se van a descansar. Es un dinero que lamentablemente lo hemos dicho la semana pasada, ¿no? Las elecciones parciales podrían tener consecuencias positivas o negativas, pero más allá del gasto, ese dinero es de los bolivianos, cuando ese dinero se podría hacer disponer en otros beneficios que son exclusivamente para el país, caso de unidades educativas, hospitales, no, hay varias necesidades que se tienen, pero sin embargo, creo que es una decisión que se va a llevar en su momento a analizar propiamente con todas las autoridades y todos los diputados y diputadas. Sabemos bien que es hoy día lunes, seguramente tenemos entendido que el presidente nato de la Asamblea, Quilata David Choquehuanca, había convocado para el día martes ya para una sesión de Asamblea. Seguramente ahí van a ser consideradas algunos puntos que realmente deben ser consideradas para ver siempre el cumplimiento como legisladores. Con una sesión de Choquehuanca, pero ya no sesionaría diputados para tratar el presupuesto. Claro, aún todavía no conocemos, ¿no es cierto?, la convocatoria. Puede ser que hoy salga, puede haber que esa consideración, haya ese acuerdo más propiamente, primero se lleve adelante la sesión correspondiente para aprobar proyectos de ley, que no solamente es prioridad el proyecto de presupuesto general del Estado. Están los escaños, están los demás otros proyectos que se tienen, más de 1.000 millones de bolivianos que están estancados. Yo solamente les pido a los diputados que dicen que primero presupuesto, también lo digan de esa misma manera, todos los proyectos que están estancados, que son prioridades para atender al pueblo boliviano, sean aprobados propiamente para beneficio de cada uno de ellos. Y al respecto de la convocatoria por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el diputado evista Renan Cabezas ha señalado que existe una estrategia política para evitar el tratamiento del presupuesto general del Estado 2025. Hay una estrategia para evitar que el presupuesto general del Estado se trate aquí en la Asamblea Legislativa, porque en él hay artículos que no corresponden a un presupuesto general del Estado en sí mismo. Hay artículos que tienen que tener leyes específicas, por ejemplo el artículo 13, que es para endeudar al Estado plurinacional, al pueblo boliviano, con 3.000 millones de dólares. No sabemos de qué organismos internacionales de tipo económico, no sabemos con cuánto de interés, dónde se va a utilizar ese dinero, qué se va a hacer con esa plata. El artículo 14 para 1.000 millones de dólares, el artículo 15 para 400 millones de dólares, el artículo 16 para 222 millones de bolivianos, deuda interna, porque el gobierno no tiene siquiera dinero para pagar los aguinaldos. Entonces nos dan una señal de que el Estado está quebrado. Y lo que nos preocupa es que el artículo 19 es para hipotecar las 22 toneladas de oro que nos quedan. Si no tenemos plata siquiera para pagar la deuda contraída, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a recuperar las 22 toneladas cuando nos vayamos a empeñar? Eso significa que podríamos perder nuestra reserva internacional. Entonces el gobierno de Arce tiene una estrategia de ocultar el presupuesto general del Estado. Una pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de los problemas con relación al abastecimiento de alimentos que persiste en Bolivia. Los precios también de los productos de la canasta familiar. Esa información y mucho más al volver.
Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a lo que habíamos anticipado. Continúan las largas filas en EMAPA, donde la gente busca alimentos a menor precio desde las 4 de la mañana. Bueno, por ahí no falta también que se infiltre, ¿no es cierto?, algún contrabandista o especulador. Con todo, las largas filas continúan y es probable que estas no desaparezcan. No, solamente han repartido 100 fichas esta mañana para mañana, después que han entregado los 100 aceites a las personas que han venido 4 de la mañana. Se ha terminado eso y recién han dado fichas para mañana. Ya no hay aceite. Hoy día va a haber, mañana no va a haber. No ha dicho así, ha dicho que van a abastecer a todas las familias. Bien claro. Ahora, en vez de la fila, hemos venido a hacer la segunda vez que vengo a hacer así 2 litritos por persona, nada más. Sabe que nosotros estamos desde la mañana, queremos que nos entregue la ficha, se han entregado hoy día para mañana, entonces para nosotros que nos entregue para el miércoles, eso estamos esperando, porque no vamos en vano venir aquí a pararnos. Por eso, hoy día se ha entregado para el martes, según dicen ellos. Mentira, he visto, mentira. Unos cuantos fichas he visto yo repartir. Y es lo peor, señorita, salir temprano, muchas veces hasta los ladrones aún no puede asaltar tanto, venir en la mañana muy temprano. Y los precios de los productos de la canasta familiar preocupan bastante. Por ejemplo, en La Paz, atención, venden hasta en 510 bolivianos el quintal de arroz. Esto sucede en la calle Gallardo. Bueno, el precio varía mucho, ¿no? El tipo de arroz que tienen, si es arroz para blanquito o arroz para graneado también, ¿no? Está entre los 4.70, 4.80. Entre esos precios estamos. ¿No ha subido mucho? ¿No ha subido más, digamos? Sí, básicamente, sí. Porque tratamos también, ¿no?, de que si es muy caro, también las personas no compran. Y tratamos de establecer el precio al que se puede comprar las personas, ¿no? Está entre los 120 a 125. El más alto está 500, el grano de oro. ¿El arroba cuánto se está vendiendo en función? 120, 110, 125. Bueno, en el transcurso de la anterior semana se había informado que iba a haber un sobreabastecimiento de, por ejemplo, aceite, que se iba a traer también, azúcar, harina y también arroz. Nada de aquello parece haber contribuido a que desaparezcan las filas y las carencias que continúan desarrollándose. Este es el caso, por ejemplo, del aceite. Primero, que se abastezca al mercado interno, posteriormente exportamos. Y es por eso incluso que hemos suspendido la exportación. ¿Por qué? Porque está empezando a faltar, hay agio, especulación. Entonces nosotros hemos dicho de que se corta la exportación. Y todo aceite que veamos que esté queriendo dirigirse a alguna frontera, pues tiene que ser decomisado y nuevamente internado al mercado interno y ser comercializado a precio justo. Pero sí hay algo que no podemos ocultar ni tapar, como se dice, el sol con un dedo. Y es un tema que hasta las propias industrias han denunciado a los intermediarios, a los mayoristas, que este sector ya no estaría internando de manera regular a sus, más que todo a los que ellos abastecen en el mercado interno, sino más al contrario, este aceite estaría siendo contrabandeado, estaría siendo desviado de su ruta normal hacia las fronteras. En otro tema, en La Paz, los choferes anuncian un inminente incremento de pasajes desde el mes de enero y tarifa revolucionaria si no hay un consenso. Ampliado en este caso el Congreso Nacional llevado en Tarija ha sido claro y concreto de que hasta este fin de año deben necesariamente ya las alcaldías, tanto gobernaciones, deben ya necesariamente hacer los costos de operaciones actualizados y creo que la mayoría de las federaciones, en este caso departamentos, están haciendo esa situación. No, a nosotros nos place necesariamente que las autoridades, en este caso los alcaldes, las gobernaciones, entiendan el autotransporte y tengan que hacer una nivelación
como lo están haciendo tanto en Sucre, en este caso lo que es Potosí, lo que es también, esperemos que en Santa Cruz de la misma manera, no haya intransigencia de parte en este caso del alcalde Percy Fernández y del alcalde Johnny Fernández, y tenga que ir en este caso adelante este tema de una nivelación de pasajes. Todos sabemos que todo ha subido, absolutamente todo, incluso ya lo que en este momento están haciendo costos de operación no es real al costo de vida que estamos llevando actualmente, ¿no? Ya. Entre tanto, en la ciudad del Alto, la alcaldesa Eva Copa ha señalado que no va a permitir un incremento de tarifas porque le recordó también a los choferes que esta alza se dio ya en 2023 y que no ha mejorado el servicio del transporte en la urbe alteña. Transportistas la han pasado mal, la están pasando mal por el tema de la subida de los repuestos, en algún momento la falta del combustible, también pues el ciudadano de a pie está sintiendo el alza de la canasta familiar y otros, ¿no? Esto no es un momento de poder hablar del pasaje. Nosotros hemos sido muy claros como gobierno municipal de que el pasaje no se va a aumentar y que vamos a hacer mayor rigurosidad en tema del control del tramiaje, ¿no? Y bueno, pues hacer de que podamos llegar a un acuerdo, un consenso. Hasta el momento no hemos tenido problemas acá en el Alto, gracias a Dios, pero estamos haciendo las restricciones como corresponde, ¿no? Las multas, vamos a quitar tarjetas de operaciones, paradas, si es que va a haber algún incremento, o como ellos decían, un aguinaldo que no está aprobado por nuestro municipio. Y con respecto a la inspección técnica vehicular, el plazo de atención vence este próximo 31 de diciembre. Nosotros seguimos con todos los puntos con los que comenzamos en el país, son 136 puntos de inspección técnica vehicular, todos se mantienen trabajando normalmente y se sigue manteniendo el horario ampliado, entonces la población ha tenido todos los beneficios para tener un poco más de comodidad de acudir a la inspección técnica vehicular. Según el último dato que teníamos del INE del año 2022, el parque automotor estaba en los 850.000 motorizados y ahora estamos nosotros, según la inspección técnica del año pasado y según el SOAT, 1.200.000 aproximadamente obtuvieron su SOAT y acudieron a la inspección técnica vehicular. Y otro plazo que vence es el del pago del aguinaldo, que va a corresponder a quienes trabajan en la administración pública o tienen la suerte de trabajar de repente en el ámbito privado. Ahí son muy pocos, los empresarios privados contratan muy poco, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema en cuestión es que este 20 de diciembre vence este plazo, que va a beneficiar fundamentalmente a un 20% de la población económicamente activa. Claro, alguien va a decir que esto va a tener un efecto multiplicador. Veremos si es así. Los empleadores, tanto del sector público como del sector privado, el 20 de diciembre es el último día. No solamente debe cumplirse con el pago, sino también tiene que reportarse al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que se ha realizado con el pago correspondiente. Ustedes saben las sanciones que los empleadores, en caso de no cancelar el aguinaldo, son pasibles a cancelar otro aguinaldo más, en este caso ya 2 aguinaldos. Las denuncias pueden presentarlas en los 9 departamentos, tenemos direcciones departamentales, tenemos una dirección regional también acá en el Alto, que queda en Ciudad Satélite, y en las ciudades intermedias donde existe mayor cantidad de población, como Ser Montero y otras ciudades que tienen mayor cantidad de población también. Bueno, cambiamos de información, ya que los jubilados podrán verificar el ajuste de su pensión desde este próximo 16 de diciembre. Los detalles los tenemos a través de esta entrevista con el Departamento de Prensa de Palenque TV. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Palenque TV. Y bueno, tal como se ha indicado, el día de hoy, cumpliendo un compromiso que ha tenido la gestora, hemos dado inicio al proceso de tramitación para ajustar las pensiones en el marco de la Ley 1582. Y sin duda es muy importante que toda nuestra población esté informada. ¿Cómo se debe realizar esta consulta en las oficinas de manera virtual? ¿Cuáles son los canales que se ha dispuesto para toda la atención de nuestra población jubilada o de aquellos derechohabientes? Bueno, importante indicar a nuestros jubilados y a los derechohabientes. Derechohabiente, por ejemplo, es la esposa de un titular fallecido o los hijos. Es importante recordar que este beneficio
está dirigido a todas aquellas personas que aplican al Fondo Solidario. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay algunas personas que se jubilan únicamente con la fracción del saldo acumulado. Para dar un ejemplo, si digamos la pensión de vejez que suma la fracción solidaria o más la compensación de cotizaciones sea de 8.000 bolivianos, esas personas no aplican, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está por encima de los 5.200 bolivianos. Ahora bien, para poder saber si una persona aplica o no a los nuevos límites solidarios, hemos dispuesto la página web www.gestora.bo. A la izquierda van a ver un link que dice Ley 1582. ¿Qué tienen que hacer las personas como primer paso? Hacer clic, colocar el carnet de identidad más la fecha de nacimiento y ahí le va a indicar si aplica o no aplica y si aplica en qué fechas tiene que pasar por la gestora. Hecho esto, si digamos el mensaje en la pantalla le dice que aplique, puede aproximarse por nuestras oficinas de acuerdo a la terminación del carnet. Por ejemplo, si hay un carnet que es 2127112, el último número es el 2. ¿Qué hemos dispuesto? Hemos dispuesto que todas aquellas personas cuyo carnet termine en 1 y 2 deben aproximarse entre el 16 y el 20 de diciembre. 3 y 4 del 23 al 27 de diciembre. 5 y 6 del 30 de diciembre al 3 de enero. 7 y 8 del 6 al 10 de enero. Y 9 y 0, o sea, porque terminen en 0, del 13 al 17 de enero. Lo que vamos a hacer en la gestora es proceder, digamos, a realizar el cálculo que dependiendo, digamos, de la modalidad, porque hay algunos que ya los tenemos procesados, son los automáticos, en ese momento van a firmar la declaración de pensión. Y en aquellos que requieren algún procesamiento extra, van a entrar en la versión manual y aproximadamente en un lapso entre 15 y 20 días ya van a poder firmar su declaración de pensión. También es importante indicar que cuando aquellas personas estén alcanzadas por los beneficios de la Ley 1582, van a poder cobrar con el devengo con el retroactivo desde octubre del 2024. ¿Qué ocurre, por ejemplo, ahora en el caso de los jubilados del sistema antiguo de reparto? En esta oportunidad se verifica los límites solidarios para aquellos que estaban en las AFPs, migraron al tema de la gestora. ¿Y qué ocurre con aquellos del Senacid, por ejemplo? ¿Pueden hacer esta consulta en la misma gestora o deben acudir al Senacid? Bueno, en realidad este tema de los límites solidarios de la 1582 solo aplica para aquellos jubilados que han tramitado en las AFPs o en la gestora. Ya el tratamiento del sistema de reparto de los jubilados o de los rentistas propiamente dicho del Senacid es distinto, tienen otra metodología de cálculo. Entonces, importante para no confundirse, esto de la ley 1582 aplica para aquellos que se han jubilado en las AFPs o en la gestora. Y sin duda ahí tiene todos los datos en esta noche. Don Jaime, por favor, ya también para ir finalizando nuestra entrevista, ¿cómo se cierra el balance de la gestión 2024 para todos nuestros jubilados? Bueno, el balance que nosotros tenemos es bastante positivo. Si ustedes recuerdan, en mayo del 2023 nosotros hemos recibido fondos de pensiones por 24.000 millones de dólares. A octubre tenemos fondos por 27.400 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que en 1 año y 6 meses han crecido en 3.400 millones de dólares. También la rentabilidad que con las AFPs nos habían dejado del 2,7%, con la gestora ha subido al 4,24%. También como parte de este balance positivo es que hemos sido muy puntuales en el pago de las pensiones. De hecho, nos hemos adelantado un día a lo que tradicionalmente pagaban las AFPs. En ese sentido, hemos demostrado desde nuestro punto de vista un manejo eficiente de la administración de pensiones, de tal manera que con los recursos tecnológicos a nuestra disposición hemos podido brindar una atención eficiente a nuestros asegurados. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la cobertura. Nueva pausa en las noticias y cuando volvamos estaremos hablando de Maximiliano Dávila y lo que le está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Esa información y mucho más, los detalles al retornar, no se vayan.
Muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a continuación con lo que habíamos anticipado. Maximiliano Dávila, ex jefe policial antinarcóticos, ha abierto las puertas a que caiga sobre él toda la dureza del sistema penal estadounidense al declararse no culpable. Esto amerita entonces un proceso que puede ser largo, pero indudablemente es costoso para el erario estadounidense. Entonces es ahí donde, no es cierto, viene toda la dureza del proceso. Con todo, se tiene evidencia de que habría incurrido en algunos delitos conexos con el narcotráfico. Veamos. Según la investigación que lleva adelante la justicia estadounidense contra el ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, en las pruebas presentadas se incluyen grabaciones, declaraciones de testigos y muestras de cocaína entregadas a agentes encubiertos. Dávila fue denunciado por presuntamente haber colaborado con una organización que refinaba cocaína para luego exportarla a distintos como Estados Unidos, según la investigación oficial. Es en ese marco que el ex jefe antidroga fue entregado la semana pasada a la justicia de ese país, donde ya compareció y se declaró no culpable. Respecto a la producción y distribución de cocaína durante la coacción por las que se imputa a Dávila, se explicaron detalles sobre la producción de cocaína con una pureza del 97% en laboratorios bolivianos, así también como mostraron videos del proceso de la fabricación. Cambiamos el rumbo de la información, ya que tras 48 días en un acto de desagravio, la policía retorna al trópico de Cochabamba para retomar sus funciones. Un lugar para socorrer o para entender aquel dolor de una persona que ha sido víctima de un delito. Su valentía, su dedicación no pasan desapercibidos. Bolivia necesita una policía fuerte, una policía disciplinada y comprometida. Y debemos serlo más aún en esta elección, porque su uniforme no solo representa autoridad, su uniforme representa confianza, justicia y esperanza para quienes más lo necesitan. Queridos hermanos del Chapare, queridos hermanos del trópico de Cochabamba, la policía boliviana es su aliada. Su presencia aquí es una garantía de que sus derechos, su trabajo, sus bienes y su futuro están protegidos. Y para garantizar este futuro, la policía boliviana se brinda como un puente para lograr el desarrollo y a impedir que el progreso de esta región y del país se detenga. Donde hay orden, hay progreso. Donde hay seguridad, hay esperanza. Nos vamos ahora con la información hasta la urbe alteña, donde la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, sostuvo que para el 2025 la ciudad del Alto va a recibir obras importantes como el distribuidor de integración del Río Seco y la primera fase de los hospitales de segundo nivel que se ejecutan en los distritos 7 y 8. Esperamos nosotros entregar en marzo lo que es el distribuidor de Río Seco. Vamos a también a entregar nuestra primera fase de los 2 hospitales de segundo nivel en el 7 y en el 8. Estamos pidiendo un crédito de casi de 300 millones de bolivianos para el tema del recapeado de la 6 de marzo, la Juan Pablo II, la Adrián Castillo, la Avenida Bolivia, y con eso ya nosotros estuviéramos concluyendo todo de nuestro plan de infraestructura vial. Así que, Dios mediante, ya vamos a empezar con estas obras en febrero del siguiente año. Y la Central Obrera Regional de El Alto cumple 37 años de su creación. Ha estado el presidente del Estado en esta celebración, donde también se ha informado sobre la edificación de una construcción que definitivamente va a servir como sede, ¿no es cierto?, para esta organización. Que en todo caso, al ser una organización de la sociedad civil, debería, ¿no es cierto?, mantenerse alejada del poder político. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí los 37 años de la COP. En este día tan especial,
donde celebramos los 37 años de vida de la Central Obrera Regional del Alto, es imposible no recordar que esta organización nació del corazón del pueblo, del sacrificio, el coraje que nos ha definido como alteños. Hoy no solamente conmemoramos nuestra historia, sino que reafirmamos nuestro compromiso con la lucha y el progreso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad del Alto y de toda Bolivia. A lo largo de estas décadas hemos enfrentado innumerables desafíos, como también hemos demostrado que cuando nos unimos somos una fuerza imparable, mis compañeros, desde las gloriosas jornadas de octubre del 2003 hasta las luchas actuales por la defensa de la democracia y la justicia social. El Alto ha sido siempre el bastión de la resistencia popular y el faro que ilumina el camino hacia una Bolivia más digna, más justa y más soberana. Allá en 2003 encabezó una lucha del pueblo boliviano aquí en la ciudad del Alto, juntamente con la FEJUVE del Alto de ese momento, varias organizaciones sociales que se oponían a un gobierno neoliberal como era el de Sánchez de Lozada. Se defendió el gas, fue la guerra del gas, para evitar que se exporte nuestro gas. Y fue a la cabeza de nuestra Central Obrera Regional del Alto. Fueron momentos trascendentales en la historia del país. Y gracias a ese compromiso, esa valentía que admiramos nosotros desde el Gobierno Nacional, de los hermanos alteños a la cabeza de la COR El Alto, de la FEJUVE del Alto en ese momento, lograron el objetivo que muchos bolivianos lo deseábamos en lo más profundo de nuestro ser. Hablamos ahora de temas de salud. Preste atención, el brote de tos ferina se ha presentado en Santa Cruz y el Ministerio de Salud mantiene la alerta de vigilancia epidemiológica y pide también a los padres de familia vacunar a sus hijos para protegerlos de esta enfermedad. Al respecto tenemos más información a través de esta entrevista con Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica. Muy buenas noches, Isabel. Es un gusto siempre estar en el canal para informar a nuestra población que desde el Ministerio de Salud, desde el área que compete a las vacunas, se están haciendo los trabajos de vigilancia epidemiológica activa para poder encontrar los casos positivos de tosferina en el departamento de Santa Cruz, sobre todo en la ciudad donde hemos tenido los últimos casos. 28 casos ya suman en la gestión 2024. Claro, mucha diferencia con la gestión 23, donde hemos tenido más de 830 casos positivos, pero esa vigilancia o esa alerta epidemiológica permanece debido a que todavía tenemos casos en el medio. Entonces debemos de seguir haciendo la vigilancia, debemos de seguir vacunando, pedir a la población que haga vacunar a sus niños. Ahora, viceministro, sin duda es muy importante realizar esta vigilancia también en nuestros hogares, pero son varias las enfermedades que ha estado registrando el departamento, sobre todo de Santa Cruz. El caso del tema de esto, de la tosferina, meningitis, hubo diferentes tipos de enfermedades que son prevenibles con el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en nuestra sociedad, en los diferentes departamentos? ¿Por qué ha estado resurgiendo este tema de estas enfermedades que en algunos momentos, en algunos puntos, creíamos ya eliminadas? En algún momento hablamos incluso del tema de la sarampión, por ejemplo. Sí, estábamos en ese proceso con unas coberturas antes superiores al 85, casi 90%. Con alguna vacuna habíamos llegado más del 98% con la BCG. Estas han empezado a declinar, han empezado a bajar las coberturas de vacunación. Es decir, ya no, antes nos faltaban 2 niños para 100, ¿no es cierto? O 2 niños de 100 no estaban vacunados, pero hoy estamos hablando de que estamos diciendo que de 100 niños, 60 están vacunados, 40 no están vacunados. Más o menos esa es la relación y esa es la causal por la cual empiezan a aparecer nuevamente estas enfermedades que estaban controladas, ¿no? Hemos tenido un brote de sarampión en Santa Cruz hace unos meses atrás, de un súbdito ruso que llega a Bolivia y transmite la enfermedad.
Hemos tenido casos de meningitis, hemos tenido casos de tosferina, 3 gestiones ya. Esto nos obliga nomás a que como padres de familia tomemos responsabilidad sobre la vacunación. La mejor forma de hacer prevención, de prevenir enfermedades, es una vacuna que tiene esas características de ser ya bastantes años aplicándose. Necesitamos consolidar para poder proceder a la eliminación y posterior erradicación de enfermedades. Cuando se haya erradicado, ya no va a ser necesario la vacuna. Pero entre tanto tengamos todavía estos bolsones de no vacunados y la circulación de virus o bacterias, vamos a tener que seguir vacunando a nuestra población. Es decir, no es que con que se haya eliminado de nuestro círculo, de nuestros departamentos, de nuestro territorio, este tema de las vacunas, significan que nuestros pequeñitos están exentos de en alguna oportunidad contagiarse, o nosotros mismos ya como adultos, teniendo en cuenta de aquellas enfermedades que vienen incluso por el tema de los turistas, las personas que vienen del extranjero, o en alguna oportunidad visitamos un país extranjero y podemos llegar contagiados, ¿no es así? Así es, por eso es que la erradicación implica la eliminación en todo el mundo. Cuando ya no haya esa enfermedad, ya no circule ese virus, esa bacteria, entonces podemos decir se ha erradicado del mundo. Ahora en laboratorios, nomás eso es para cuento, como la viruela, por ejemplo, ¿no? Que ya no hay en el mundo, pero sí hay en un laboratorio como referencia. Ese es el proceso por el cual tiene que seguir la eliminación primero y luego la erradicación total de una enfermedad. Pero mientras no suceda esto, va a suceder lo que nos has dicho tú. Un súbdito ruso que vivía en los Estados Unidos viene acá y aquí encuentra gente que no está vacunada, entonces puede transmitir la enfermedad. O nosotros podríamos salir a algún otro país, entrar en contacto con esas personas y traer la enfermedad o contagiarnos también allá. Entonces, ese es el evento que tenemos que controlar a través de la vacunación. Ahora, sin duda, viceministro, otro dato que es muy importante, estas vacunas que contempla el programa ampliado de inmunización, prácticamente para toda nuestra población boliviana son gratuitas. Tenemos 14 tipos de vacunas, aproximadamente más de 20 tipos de enfermedades que se pueden controlar a través de la vacunación. Desde el recién nacido, el bebé que ha nacido hoy ya tiene que recibir su primera vacuna contra la BCG, contra las formas severas o graves de tuberculosis, por ejemplo. A los 2 meses tiene que recibir ya otras vacunas, 2, 4, 6 meses tiene que recibir vacuna contra la pentavalente, contra la polio, tiene que vacunarse contra la influenza, contra la meningitis, neumonías, contra el rotavirus a los 2 meses. A los 4 meses igual tiene que repetir estas, a los 6 meses, al año y medio y a los 4 años. Son para el tema de la tosferina, son 5 las dosis que se tiene que aplicar. Entonces, al menor de 5 años ya tiene que salir con un esquema completo. Por eso es que nosotros decimos, un niño vacunado es un niño que tiene ya las puertas abiertas hacia el kinder, ¿no es cierto? Donde va a entrar en contacto con otros niños que al no estar vacunados podrían transmitir la enfermedad, podrían contagiarse la enfermedad de otros. Entonces, esos niños sí tienen que estar protegidos para llegar a estos centros de estudios, como son las guarderías o los nidito llaman, algunos llaman pre-kinder, kinder. Entonces, esos todos ya tendrían que estar vacunados. Última pausa. Cuando retornemos estaremos hablando de Lula da Silva, esto en el panorama internacional, que ha retomado el mando de Brasil. Y en el mundo de la farándula, tras el anuncio del divorcio de Daddy Yankee, hay también denuncias. Los detalles al volver.
Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Iniciamos esta semana informativa con los datos que usted también nos proporciona, que son muy importantes y que llegan a nosotros gracias a nuestra línea de WhatsApp 699-55470. Envíenos unas imágenes, un mensaje a Quiero Reportar. Informan desde La Paz, reportaron un accidente de tránsito en la autopista La Paz-El Alto en horas de la mañana. Un minibús se volcó en el carril de bajada de la autopista. Los heridos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Piden conducir con precaución. Seguimos en El Alto. A través del siguiente video denuncian a un delincuente que del mandil de una joven sustrae un celular. Al menor descuido se aprovechó esta situación por este individuo. La joven encaró al delincuente y este le devuelve el celular. El hecho ocurrió en la zona Villa Dolores. Exigen seguridad policial en la zona. Tenemos más información desde la ciudad del Alto. Reportaron el robo de un minibús por la zona Charapaqui de 3 por inmediaciones de la fábrica San Gabriel. Los dueños del vehículo se encuentran angustiados ya que es su única fuente de ingresos. Cualquier dato, comunicarse con los siguientes números: 788-22-474 o al 679-85-094. En el panorama internacional de las noticias destacamos el retorno de Lula da Silva al mando de Brasil, luego de haber superado 2 cirugías en el cerebro. Hablaremos sobre ese asunto, pero también tenemos noticias no muy gratas sobre una colonia francesa que ha sido afectada por un ciclón que se ha cobrado cientos de vidas. Eso y más en este compacto internacional de las noticias. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el alta y abandonó el domingo el hospital de Sao Paulo, donde convalecía desde que fue operado el martes de emergencia por una hemorragia intracraneal. El líder brasileño, conocido por su ritmo frenético de trabajo, irrumpió sin aviso en la rueda de prensa de los médicos. Estoy tranquilo, me siento bien. Saben que reclamo el derecho a vivir hasta los 120 años. Lula fue operado con éxito el martes en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses, cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después debió someterse a una nueva intervención complementaria, prevista en el protocolo médico, para minimizar el riesgo de nuevos sangramientos. El mandatario podrá retomar sus actividades, aunque los próximos 15 días serán de más cuidado, según los médicos que lo atendieron. Entonces yo estoy voltando para casa ahora, tranquilo. Ahora vuelvo a casa, tranquilo, seguro de que estoy curado y que solo tengo que cuidarme. Lula deberá seguir en casa en Sao Paulo hasta el jueves, cuando se someterá a nuevos exámenes. El archipiélago de Mayotte, situado frente a la costa sureste de África, fue devastado por un ciclón. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para proporcionar ayuda urgente al territorio francés de ultramar, donde se teme la muerte de centenares de personas. Las autoridades explicaron a la cadena France 2 que el ciclón Chido provocó importantes daños en el principal hospital, especialmente en las unidades de cirugía, cuidados intensivos, maternidad y urgencias, y dejó centros de salud inoperativos. Además, el ciclón causó importantes daños en el aeropuerto de Mayotte y el corte del suministro de electricidad y comunicaciones. También provocó una interrupción en el suministro de agua potable, un problema en Mayotte incluso en tiempos normales que ahora se convirtió en una prioridad. El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión de crisis en París, mientras que el ministro del Interior viajó a Mayotte para supervisar las labores de rescate que tomarán varios días. Chido es la última de una serie de tormentas en todo el mundo que, según los expertos, están alimentadas por el cambio climático. Mayotte es el departamento más pobre de Francia y se calcula que 1/3 de la población vive en barrios de construcciones precarias. El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a los miembros de la OTAN de forzar a Rusia a romper sus líneas rojas en su invasión a Ucrania.
En una reunión anual con militares, el autócrata ruso ha dado a entender que este punto de no retorno podría implicar una nueva escalada del conflicto bélico sin especificar con qué consecuencias. Putin también ha expresado su preocupación por los movimientos realizados por Estados Unidos en relación con su venta de misiles de mediano y largo alcance al gobierno ucraniano. El presidente ha añadido que, dado que Estados Unidos ha cruzado esta línea, Moscú levantará sus restricciones militares. El líder euroasiático también ha felicitado a las fuerzas rusas por capturar 189 localidades ucranianas en 2024. El derrocado presidente Bashar al-Assad afirmó que su salida de Siria no fue planificada. En su primera declaración tras su salida del poder, a través de un comunicado difundido en Telegram, explicó que Rusia pidió su evacuación de una base militar bajo ataque. Una alianza de insurgentes liderada por el grupo islamista sunita Hayat Tahrir al-Sham lanzó una operación relámpago el 27 de noviembre en el norte de Siria y tomaron Damasco el 8 de diciembre. Al-Assad señaló que se quedó en Damasco cumpliendo con su deber hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre. 5 exfuncionarios dijeron a la AFP que horas antes de que las fuerzas rebeldes tomaran Damasco y que derrocaran al gobierno de Al-Assad, el expresidente sirio ya estaba fuera del país. La guerra civil en Siria estalló en 2011 cuando el gobierno de Al-Assad reprimió de forma feroz una ola de protestas pacíficas. El conflicto dejó más de 500.000 de muertos y obligó a millones de personas a abandonar sus hogares. Al-Assad estaba en el poder desde el año 2000 tras suceder a su padre Hafez. El panorama es realmente catastrófico. Estamos hablando, según datos de las propias Naciones Unidas, de alrededor de 5.000 víctimas fatales producto de estas bandas armadas, más bien de estos grupos paramilitares fuertemente organizados, y de alrededor de 700.000 personas desplazadas, un escenario comparable solamente a básicamente contextos de guerra abierta en otras partes del mundo. Tenemos esta misión de Kenia. Por el momento apenas poco más de 400 efectivos policiales que, sin embargo, por ejemplo, están muy lejanos de la cifra de 3.000 policías, 3.000 efectivos de la Policía Nacional Haitiana, que dejaron el país en el marco de los acuerdos migratorios. Hoy tenemos un escenario de básicamente el 80% del territorio de la capital Puerto Príncipe y del conjunto de la zona metropolitana, controlada por estas bandas armadas que están, fuertemente empoderadas en capacidad operativa, en financiamiento y también, por supuesto, coludidas con diferentes economías ilícitas como el narcotráfico. Vamos ahora con las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Tenemos noticias de Daddy Yankee, quien ha anunciado recientemente su divorcio tras muchos años de matrimonio. Esta vez denuncia a su futura ex esposa por retiros millonarios y esta le responde. Tenemos los detalles, pero en otra noticia, Will Smith responde a los rumores de haber participado en las fiestas polémicas de P. Diddy. Veamos. El cantante Daddy Yankee presentó una demanda contra su todavía esposa Miredis González ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, debido a que presuntamente realizó transferencias no autorizadas de más de $100 millones. Esto ocurre 2 semanas después de que el autor de éxitos mundiales como Gasolina confirmara su separación de González tras casi 3 décadas de matrimonio y 2 hijos en común. La defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre real del artista, el abogado Carlos Díaz Olivo, confirmó en declaraciones escritas este 14 de diciembre que radicaron varias demandas contra González y su hermana por realizar transferencias por la suma de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte, sin conocimiento ni autorización de Daddy Yankee. Además, dijo que desde hace un año Daddy Yankee llevaba solicitando acceso a las compañías y estatus financiero de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida.
Díaz Olivo calificó de lamentable toda esta situación que les ha llevado a recurrir a los tribunales. En tanto, la esposa de Daddy Yankee salió a defenderse con un comunicado, donde expresó que no permitirá difamaciones y que ella siempre se ha conducido con integridad por el camino de Dios y que se rige con la justicia y la verdad. Will Smith rompe el silencio, reacciona a las acusaciones de haber participado en las desenfrenadas fiestas de Diddy Combs. Y es que a pesar de su facha de bad boy, Will Smith asegura que él es un chico bueno. Esto en torno a los rumores que actualmente circulan en las redes sociales, en donde se asegura que él formaba parte de las súper desenfrenadas y perturbadoras fiestas de blanco de Sean Diddy Combs. Durante varios meses, Will Smith ha preferido guardar el silencio. Sin embargo, esto cambió hace tan solo unas horas cuando se presentó en el escenario del observatorio de North Park en San Diego, California, en donde, entre algunas otras cosas, dijo qué es lo que ha estado haciendo en los últimos días. Al respecto comentó: he estado viendo memes y esas cosas. Veo muchos memes. Algunas de esas cosas son divertidas, pero otras no tanto. Para entonces revelar que hay una cosa que quiere dejar en claro: no tiene nada que ver con Puff Daddy. Al respecto comentó: no tengo nada que ver ahí. Así que todos ustedes dejen de hacer esos memes. Pueden dejar de hacer esas tonterías. No he estado ni cerca de ninguna maldita fiesta blanca, ni nada por el estilo, asegurando que ya tiene suficiente con sus propias cosas como para meterse en los problemas de los demás. Por último dijo: no he estado cerca de ese hombre, no he hecho ninguna de las estupideces que dicen. Para entonces, en un tono mucho más ligero, bromear diciendo: ni siquiera me gusta el aceite de bebé, refiriéndose a las miles de botellas de lubricante que la policía encontró en la mansión de Combs. Así llegamos ya a la recta final de Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por su preferencia para ser los mejores informados. Muchísimas gracias, ha sido un gusto, un placer estar en sus pantallas. Nos reencontramos en la primera edición. Gracias y permiso. Que tenga muy buenas noches, hasta mañana. Evo Morales, imputado por trata agravada de personas. El expresidente del estado enfrenta una condena de hasta 20 años de cárcel por la supuesta relación sexual mantenida con una menor de edad que quedó embarazada. Ordenan detener a Evo Morales y llevarlo ante un juez. La orden fue emitida el pasado 16 de octubre. Según la fiscal distrital de Tarija, no se ejecutó el mandamiento porque en el trópico de Cochabamba la vida de los policías corre peligro. Sus seguidores alistan protestas. Destaca la participación ciudadana en elecciones judiciales. Según el Tribunal Supremo Electoral, los votos válidos superan a los blancos y nulos. Emiten informe parcial al 50% del escrutinio. Suman voces para que tribunos autoprorrogados renuncien. Realizadas las elecciones judiciales, se abren varias posibilidades para que los magistrados que alargaron su mandato dejen el cargo. Incluso se los amenaza con enjuiciarlos luego que se alejen de sus puestos. El escribidor no tiene quien le escriba. El ex candidato presidencial Carlos Mesa mantiene su silencio y bajo perfil ante el desmoronamiento paulatino de Comunidad Ciudadana. Al alejamiento de varios de sus seguidores se suma que el FRI le dio la espalda. Jorge Quiroga será candidato presidencial de la mano del FRI. El expresidente del estado selló su alianza con el partido que fuera liderado por el desaparecido exmirista Motete Zamora. Quiroga cree que le irá mejor que en 2005. Retorna la policía a una republiqueta. Hubo desagravio de por medio y varios incidentes antes que la policía vuelva al trópico de Cochabamba. ¿Quién impone a quién la ley en esa región del país? En noticias internacionales, Lula retoma el mando de Brasil luego de 2 cirugías. Un ciclón devasta una colonia francesa. Hay cientos de muertos.